Nuevamente, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana. Igualmente, desde aquí les quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús que nos acompañan en esta hermosa mañana. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión y a este alimento espiritual que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir de favor que ponga atención, no se distraiga, póngase cómodo ahí en casita, póngase cómoda, pero sí le pido de favor y también sus pequeños, sus hijos, sus jóvenes, que estén ahí al pendiente de esta transmisión, ya que esta palabra no solamente es para los adultos. Luego nuestros jóvenes agarran el celular y mamá, tuve ahí la predicación y papá, tuve la y yo me distraigo. No, joven, señorita, también esta palabra es para ti. Es una palabra breve, pero sí les pido de favor que pongan atención en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Otra escuchaba ese canto, Él viene en gloria. Él viene en gloria. Y mire, hermano, lo creamos o no lo creamos, Él viene en gloria. Y mire, yo quiero leerle lo que dice la palabra de Dios. Esto es inminente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje que pocas veces ya se predica. Y bueno, yo quiero que esté usted atento. Mire, dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, la carta que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo número 4, en el verso 16 y 17, la palabra de Dios dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjese qué hermoso. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué hermosa palabra. Tome su asiento, póngase, si usted se puso de pie para leer la Biblia, bien hizo. Y si no, bueno, de cualquier modo, póngase cómodo ahí en casita, tome asiento. Y mire, yo le quiero hablar de este mensaje del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia de Dios. Fíjese, yo quiero comenzar decirle que la palabra arrebatamiento, que la palabra rapto, bueno, si usted lo busca así como tal, no existe en la Biblia. Y sí, ciertamente hay muchos textos que nos describen este momento, pero así si usted busca el arrebatamiento, ahorita vimos que vamos a ser arrebatados, pero el arrebatamiento no existe, el rapto tampoco existe, así textual en la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que tampoco existe la Divina Trinidad. Si usted busca en la palabra de Dios Divina Trinidad, nos vamos a dar cuenta que no existe. Y no porque no existe la palabra, vamos a decir que no existe la Divina Trinidad. Esa es una doctrina fundamental en la vida del cristiano, ya que a través de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la revelación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? La Divina Trinidad. Es decir, 3 personas en un solo Dios. Y para nuestros amigos, amigas que nos acompañan, si usted me dice, oiga, pastor, pero ¿cómo es eso? 3 personas en un solo Dios. Bueno, déjeme decirle, le pongo un ejemplo como el agua, que tiene 3 estados, el sólido, gaseoso y el líquido. Y bueno, pues ese es un breve ejemplo, hermanos, de lo que es la Divina Trinidad. Un solo Dios en 3 personas. Y mire, el arrebatamiento rapto, ¿qué significa? Quiere decir que es algo tomado por la fuerza, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese lo que va a ser el rapto, lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Un abrir y cerrar de ojos. Si usted está aquí, estamos aquí, ahorita estamos un grupo muy pequeñito aquí en la casa de Dios. Y bueno, si ahorita en unos minutos más al Señor le place venir por su iglesia, déjeme decirle que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, bueno, eso precisamente es el rapto, es el arrebatamiento. Y cuando también hablamos de advenimiento, cuando hablamos del día del Señor, bueno, déjeme decirle que se está refiriendo al mismo evento. Fíjese, en segunda de Pedro, mire lo que dice la palabra de Dios en su capítulo número 3, en el verso número 4. Dice, y diciendo,
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí dice, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde está la promesa del regreso de Jesús? ¿Dónde está el regreso de nuestro Señor Jesús? Y fíjese, bueno, estos eventos, advenimiento, el día del Señor, rapto, arrebatamiento, todo es el mismo evento. Todo es el mismo evento. Y nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que viene por su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo viene por su novia. Fíjese bien, nuestro Señor Jesucristo viene por su novia. Y Él cumple sus promesas. Y Él, así como cuando dejó dicho, hace 15 días o 21 días estudiábamos el libro de Malaquías y veíamos cómo el Señor le prometió al pueblo de Israel que iba a llegar el Mesías. Pero ¿qué pasó? El pueblo vio que la promesa no se cumplía, el pueblo vio que no llegaba el Mesías. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a haber un descuido de la vida espiritual del pueblo de Dios. Empezó a haber un enfriamiento espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque daban por tardanza la venida del Mesías. Y hoy por hoy, hermano, bueno, nos está pasando igual. Estamos pensando que el arrebatamiento son años que nos han hablado, que hemos escuchado hablar del arrebatamiento y no sucede. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese, no es que Él esté retardando su promesa, como algunos lo piensan, sino Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que tu familiar, tu hijo, caiga en las drogas, tu hijo que se alejó del Señor y que tú sabes que anda en caminos no agradables al Señor. Y tú puedes decir, bueno, hermano, es que mi hijo es bueno, él trabaja, no se mete con nadie. Déjame decirte que no es por obras la salvación para que nadie se gloríe, sino es cuando aceptamos a Jesucristo, cuando obtenemos la salvación. Y entonces el Señor no retarda su venida, sino que a través de la palabra de Dios, Él no quiere que ninguno se pierda. Y yo preguntaría, si nuestro Señor Jesucristo viniera hoy, ¿nos iríamos nosotros con Él? ¿Se irían tus hijos? ¿Se irían tus hijas? ¿Se irían tus nietos? ¿Cuántos nietos se quedarían? ¿Cuántos hijos, cuántas hijas se quedarían? De aún de pastores, ¿cuántos hijos se quedarían? De pastores, ¿cuántas hijas se quedarían? Entonces mira, no es que el Señor retarde su venida, sino que Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda. Y aún así, hay mucha gente que no cree que nuestro Señor Jesucristo va a venir. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente, lo creas o no lo creas. Es como cuando una mujer está embarazada, inminentemente va a dar a luz. Si está sana y el Señor se lo permite, va a dar a luz a su hijo. Y aunque tú digas, es que no va a nacer el niño, no va a nacer, aunque tú no lo creas, el niño va a nacer. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente y va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así mucha gente no lo cree. Y si nuestro Señor Jesucristo Él mismo nos lo está diciendo, pero aún cristianos prefieren vivir una vida cómoda, una vida relajada, un pie aquí en la iglesia y otro pie en el mundo. Déjame decirte que eso se llaman los tibios. Y dice la palabra de Dios que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Nuestro Señor Jesús nos está hablando de su venida. Él viene en gloria. Los ángeles nos hablaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted me puede decir, oiga, pastor, ¿dónde dice eso de los ángeles? Mire, vamos a comenzar, hermano. Hechos 1:9. Dice la palabra de Dios. Si no tiene la Biblia a la mano, le pido el favor que tenga un papel y un lápiz, una pluma para que anote las citas. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo se fue a ir al cielo? Una nube, hermano, lo cubrió. Y así mismo en una nube va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Le dice: mire, varones, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? Así como nuestro Señor Jesús fue alzado en una nube, así va a regresar en una nube por su iglesia. Así va a regresar en una nube por su novia. Nuestro Señor Jesús también nos dice, Apocalipsis, fíjese, libro de las Revelaciones, libro de Apocalipsis 22:7. Y fíjese, en algunas Biblias, cuando viene la palabra en rojo, eso nos indica que son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y estas letras vienen en rojo. Fíjese, Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. ¿Escuchó? He aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: he aquí, vengo pronto. Él mismo nos lo está diciendo. ¿Y por qué lo dice? Para que dejes el pecado. ¿Por qué nos está diciendo el Señor: vengo pronto? Para que dejes de jugar al cristiano, para que dejes de dar mal testimonio, para que dejes de estar sin hacer nada para el Señor Jesucristo. Para eso el Señor nos dice: vengo pronto, para que nos alejemos del pecado, para que no estemos inactivos sin hacer nada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor viene por una novia que está ganando almas, que está trabajando para el Señor. Nuestro Señor Jesús viene por una iglesia que le ama. ¿Sí me escuchó? Nuestro Señor Jesús viene por una iglesia que le ama. Yo le quisiera preguntar: ¿cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús, jóvenes, señoritas? ¿Cuántos aman a Jesús? Ahí en casita, joven, señorita, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, ¿cuántos aman a Jesús? A veces cantamos un canto muy hermoso que dice: oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y fíjese bien, esto es una realidad. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Esa corona va a ser, hermano, cuando el Señor seamos arrebatados. Esa corona nos la va a dar el Señor cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Y algún día Jesús, en lugar de una cruz, me dará, mi corona Jesús me dará. Es importante, amados hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios, que realmente cumplamos. Hoy yo siempre voy a amar a Jesús. Cuando me va bien, cuando pierdo el empleo, cuando hace frío, cuando hace calor, en todo momento podemos decirle: oh Señor Jesús, yo siempre te voy a amar. Y algún día, en vez de una cruz, nuestra corona, nuestro Señor Jesús nos dará. Y si te queda duda de lo que dice nuestro Señor Jesús, fíjate, pon atención. Cómo el Señor termina, cómo cierra nuestro Señor Jesús el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:20. Ciertamente vengo en breve. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y ahí se cierra el libro del Apocalipsis. Ahí cierra nuestro Señor Jesús la palabra de Dios. Ahí se termina la palabra de Dios. Entonces nuestro Señor Jesús nos está diciendo: ciertamente vengo en breve. Si te queda alguna duda, son palabras de nuestro Señor Jesús. Y esto no es para que te dé miedo, hermano o hermana. Esto no es para que te dé miedo, esto es para gozarte, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Salvador. Va a haber el encuentro con nuestro Redentor. Es de gozo, es de alegría, hermano, es para ponernos feliz. Wow, el Señor viene pronto por mí.
El Señor viene pronto por la iglesia, el Señor viene pronto por mi familia, donde ya no va a haber lloro, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber tristeza. Es más, donde ya ni siquiera vamos a necesitar focos. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesús lo va a alumbrar todo. Gloria a Dios. Él viene, hermano. Él viene en breve. Y fíjate, regresando al primer verso que leíamos, también el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, fíjese bien lo que dice, porque el Señor mismo, ¿sí? Porque el Señor mismo, fíjese hermano, entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él no va a mandar a nadie. Él siendo Rey de Reyes y Señor de Señores no va a mandar a nadie. Pudo haber dicho, ¿sabes qué? Les voy a mandar una legión, 2 legiones, 1000 legiones de ángeles para que vengan por ustedes. Pero no va a ser así, dice el Señor mismo. Él mismo viene por su iglesia. Él dice, este trabajo es mío, yo vengo por mi novia. Fíjese, hermano, qué glorioso. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que Él deje nuevamente su trono y venga aquí a las nubes por su iglesia? Fíjate lo glorioso, hermano, de este evento. Lo glorioso, hermano, de este evento cuando suceda. Nuestro Señor mismo deja su trono nuevamente y viene a las nubes por su iglesia. Él mismo, hermano, Él no pudiera haber mandado legiones de ángeles. Pero Él dice, no, yo mismo voy por mi iglesia, yo mismo voy por mi novia. El trabajo es mío, es mi novia por la que voy. El Señor mismo vendrá por su iglesia y antes de ser arrebatados, déjame decirte, tú que perdiste un familiar, tú que tu papá, que mamá ya se adelantó, que tu hermano ya se adelantó y murieron en Cristo, déjame decirte que antes de ser arrebatados, dice la palabra de Dios, que los que murieron en Cristo volverán a sus cuerpos. Y ya con sus cuerpos glorificados, amados hermanos, nos encontraremos con nuestros cuerpos glorificados, nos encontraremos en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesús. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que murieron en Cristo Jesús. Ahí te vas a encontrar con mamá, te vas a encontrar con papá, te vas a encontrar con tu tío, con tu ser querido que murió en Cristo Jesús. Y esto, amado hermano, y es ahí, y ahí ya después de ahí, hermano, de este arrebatamiento comienzan las bodas del Cordero con su iglesia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Es un hecho, hermano, para que brinquemos de gozo. Es un hecho para que nos gocemos, Señor. Sigo luchando, Señor. Señor, sigo en tu camino, Señor. Yo quiero estar en ese arrebatamiento. Pero fíjese, hay quienes afirman que la iglesia estará en la gran tribulación. Yo he escuchado gente, incluso pastores, que dicen es que la iglesia va a estar en la gran tribulación, tiene que estar en la gran tribulación, porque tiene que ser purificada. Déjame decirte, hermano, con todo temor de Dios, ¿no han entendido que a través de la sangre de Cristo Jesús la iglesia se purifica? Que la poderosa sangre de Cristo Jesús nos purifica su iglesia. No necesita la iglesia pasar por la gran tribulación para ser purificada. Déjame decirte que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para limpiar a su iglesia, para purificarla. Entonces, hermanos, sería en vano que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese sacrificio fue a medias. ¿Sabes qué? Qué bueno que murió nuestro Señor Jesucristo, pero la iglesia no puede ser purificada por su sangre. Hace falta algo más. Y ahora entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué hace falta? Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces que pase la iglesia por la gran tribulación para que ahí se purifique y llegue al reino de los cielos. No es así. No es así, déjame decirte. El Señor te dice, con mi muerte yo pagué tus pecados, con mi muerte yo pagué tus rebeliones, con mi muerte yo pagué tus iniquidades. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo se limpia todo pecado, se purifica la iglesia. Y dice, y es más, por sus llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido ya curados para la honra y gloria del Señor. Y mire lo que nos dice primero de Corintios. No lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios.
Primera de Corintios 6:9. Anote por favor, Primera de Corintios 6:9. No sabéis, ponga atención, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, no te equivoques, no te confundas, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto éramos alguno de nosotros. Algunos de nosotros éramos borrachos, éramos adúlteros y hacíamos muchas cosas que le desagradaban a Dios. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y esto éramos algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces ya no necesita la iglesia más, ya no necesita más, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ya hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque ayudaste a la viejita a pasar la calle. ¿Por qué? Porque le diste 5 pesos al Señor que te pidió para un pan. ¿Por eso eres santo? ¿Por eso eres justo? Déjame decirte que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Somos santos, somos justificados por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Entonces la iglesia no tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada, como dicen algunos. Sino que somos santificados a través de la sangre de Cristo Jesús. Y fíjese, hermano, a veces el enemigo nos hace sentir, es que la sangre de Cristo no perdona ese pecado. La sangre de Cristo, mira, no te puede borrar ese pecado. La sangre de Cristo, esa ofensa que le hiciste a tu papá, a tu mamá, no puede ser perdonada. Déjame decirte que no, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Glorifique el nombre del Señor ahí en casita, hermano. Glorifique el nombre de nuestro Señor. Y fíjese, regresando a Tesalonicenses, cuando suena la trompeta, mira, tu ser querido que murió en Cristo y nosotros los que hayamos quedado nos vamos a unir ahí en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Y alguien me ha preguntado, pastor, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Déjame decirte que no te puedo decir cuándo, déjame decirte que nadie sabemos cuándo va a suceder esto. Ciertamente las señales cada día se acercan más y tal vez podríamos pensar que a nuestra generación, de acuerdo a todas las señales que se están cumpliendo, nos puede tocar ver el arrebatamiento, nos puede tocar estar en el arrebatamiento. Y mire, nuestro Señor Jesús nos deja dicho en Mateo 24, para aquellos que muchas veces dicen, hermano, es que yo ya creo, yo anoche soñé que nuestro Señor Jesús venía el domingo a las 7 de la noche, el domingo 23 de julio, y empiezas a divagar, hermano. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 36. Dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aún, fíjate bien, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, hermano, o sea, ¿quién es uno para decir es que va a venir tal fecha? ¿Quién es uno, amado hermano? Y fíjese, cuando el Señor le preguntan, están en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercan a nuestro Señor Jesús aparte, ya que la multitud se fue, lo agarran aparte solito y le dicen, oye, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En otra versión dice, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Nuestro Señor Jesús, fíjese lo primero que les dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. A veces, hermano, es que no, hermano, a mí ya nadie me engaña. Yo ya leí la palabra de Dios 2 veces y ahora sí nadie me engaña. Dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe, porque de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga, pastor, pero ¿cómo es esto? Mire, déjeme decirle que en el año 2011, tristemente, un pastor que tenía una iglesia aproximadamente de 1,000 miembros, Pastor Harold,
allá en el país de Estados Unidos. Bueno, él empezó a decir que él ya había sacado las cuentas, que había hecho bien las cuentas y que el 21 de mayo del año 2011 venía Jesucristo. Esa iglesia le empezó a predicar. ¿Saben qué, hermanos? El Señor me habló y lleno yo del Espíritu Santo, me dijo el Señor, y ya hice bien mis cuentas, y el 21 de mayo llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, iglesia? Es necesario que vendan sus casas, vendan sus carros, saquen el dinero de las cuentas y vamos a poner anuncios para avisarle al mundo que Cristo viene el 21 de mayo del 2011. Y fíjese, esa iglesia, hermano, porque es una iglesia cristiana, al parecer bautista, esa iglesia cristiana fue engañada y muchos empezaron a vender sus casas, sus autos, sus camionetas y todo ese dinero lo empezaron a gastar en publicidad. Y el mensaje esto era: Cristo viene el 21 de mayo del año 2011. Y entonces muchos escogidos fueron engañados. Muchos escogidos fueron engañados, amados hermanos. ¿Y por qué? Y empezaron a predicar un evangelio que no es evangelio. Le pusieron fecha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en murales grandotes gastaron mucho dinero, hicieron mucha publicidad de que Cristo venía el 21 de mayo. Entonces, amados hermanos, empezaron a predicar un evangelio que no lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? Mas si aún uno de vosotros, en Gálatas 1:8, nos dice: mas si aún uno de vosotros, está hablando Pablo, si aún uno de nosotros, uno de los discípulos de Cristo, uno de vosotros, de los seguidores de Cristo, de los discípulos de Cristo, vinieran y les anunciare, o aún los ángeles vinieran y les anunciaren otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué, hermano? Porque esta gente empezó a predicar ya otro evangelio. Ya su evangelio era: Cristo viene el 21 de mayo. Y ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, perdieron todo. Esa iglesia perdió todo, perdieron sus bienes, perdieron casas, perdieron autos, perdieron cuentas de banco. Y déjeme decirle que la iglesia fue engañada. Fue engañada, incluso se habla de que hubo varios suicidios, varios también intentos de suicidios de gente que se quedó completamente en la calle y decían: ¿cómo voy a empezar de nuevo? Si ya tengo 50, 60 años, ya me deshice de mis casas, me deshice de mi carro. Y el Señor nos dejó dicho: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Mirad que nadie os engañe. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos, hermano. Y esta iglesia de 1000 miembros se desintegró, desapareció. No dudo que muchos se fueron a otra iglesia, muchos se fueron a otra denominación, pero también muchos se perdieron. Muchos no quisieron más escuchar de Cristo. Se perdieron, se alejaron de Cristo. Por eso el Señor decía: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así, hermano, el Señor nos da esta palabra: mirad que nadie os engañe. Mateo 25:13: velad pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velad, porque Él viene como ladrón en la noche. Y al decir, hermano, que viene en la noche, no te confundas, no quiere decir que forzosamente va a venir en la noche. Puede venir ahorita en la mañana, puede venir en la tarde, puede venir en la madrugada. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo que estemos velando, que estemos en oración. Mira, déjame decirte, tú no te puedes llevar tu casa, tú no te puedes llevar tu coche, no te puedes llevar la cuenta del banco. Lo único que te puedes llevar es a tus hijos, a tu familia. Lo único que te puedes llevar es a la esposa, al esposo. Porque déjame decirte que el coche, la casa, la cuenta en el banco, todo se va a quedar.
Entonces, amados hermanos, lo que sí nos podemos llevar es a nuestros hijos, y el Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Entonces, hermano, ora, hermana, ayuna, dobla rodillas, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Continuando en Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados, hermano. La iglesia, aquel que está firme en el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos 1 año, 2 años, 5 años, estaremos siempre con el Señor. Joven, señorita, tú puedes decir: es que mi papá no es cristiano, es que mi mamá no es cristiana. Ora por ellos, dobla rodillas, joven, por tu mamá. Déjame decirte que yo no imagino que quieras ver a tu mamá que se quede a la gran tribulación. Yo no imagino que quieras ver a tus hermanos, a tus hermanas, a tu papá que se quede a la gran tribulación. Ciertamente la salvación es personal, pero mientras estemos aquí en la tierra podemos interceder, podemos orar, podemos llevarles el mensaje de salvación. Podemos decirle: Señor Espíritu Santo, cierra mis labios y habla tú a través de mi boca. Mándales un mensaje fresco a mi familia, Señor, a través de mis labios. Y me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a leer la Biblia, y el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que convence. Y ese, amados hermanos, es el único que nos podemos llevar. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Tal vez a nuestra generación nos toque vivir el arrebatamiento, y lo único que nos vamos a poder llevar es a nuestra familia, hermano. Qué triste es cuando el esposo se levante y vaya a la cama: oye, fulanita, hazme ya el desayuno, y vea que la cama está vacía. Vaya al cuarto de los niños y el cuarto está vacío. Déjame decirte que Cristo vino y te quedaste. Y no importa, hermano, donde te va a servir hincarte y: Señor, perdóname, por favor, ahora sí te lo ruego, no vuelvo a tomar, no vuelvo a fumar, perdóname. Demasiado tarde, te quedaste a la gran tribulación. Qué triste será cuando aquel joven se despierte, aquella señorita que llegó del antro, todavía con algunas copas, todavía algo mareada. Llegó a casa y en la mañana, cuando se levante, vea que sus papás ya no están. Señorita joven, te quedaste a la gran tribulación. Y por mucho que llores, por mucho que le gimas, por mucho que le grites, ya Dios ya no te va a escuchar. Te quedaste a la gran tribulación. Hermano, esto va a suceder. Y va a decir: qué casualidad que, millones y millones de personas desaparecidas, y qué casualidad que eran puros cristianos. Qué casualidad que era pura gente que leía la Biblia, que era pura gente que seguía las pisadas de Cristo. No es casualidad. Cristo vino por su iglesia y tú te quedaste. Hermano, no te puedes quedar. El que se queda para ser marcado por el anticristo. Y déjame decirte que si niegas a nuestro Señor Jesús y dejas que te marquen, dejas que te sellen, ahí en automático tienes tu pase automático al lago de fuego. Tienes tu pase automático para el infierno si te sellas. Y déjame decirte, y si te niegas a ser sellado, si no niegas a nuestro Señor Jesús, te va a costar la vida. Fíjate bien lo que te digo, te va a costar la vida si no te dejas sellar. Vas a ser martirizado de una gran manera, como dice la palabra de Dios, en una gran tribulación, cual nunca la ha habido y cual nunca la ha habido jamás en todo el mundo. ¿Puedes imaginar el peor tormento? ¿Puedes imaginar el hecho más violento para martirizar a una persona? Déjame decirte que eso va a ser de niños. El enemigo te va a martirizar al grado que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Va a ser tanto el sufrimiento, va a ser tanto el sufrimiento que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Porque dice la palabra de Dios: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido y cual nunca la habrá jamás desde el principio del mundo. Fíjate bien,
Entonces va a ser algo espantoso, hermano, la gran tribulación. El episodio más violento que tú hayas visto en tu vida no se va a comparar a la gran tribulación que va a vivir todos aquellos que se queden. No va a ser de que ahí te corto un dedo, reniega de Jesús. No, pues me aguanto, te corto otro dedo. No, hermano, va a ser una gran tribulación cual nunca la ha habido jamás, imaginable, hasta que la vivan aquellos que se queden. El otro día me comentaba una hermana y me decía, hermano, vi un video muy bueno. Le dije, hermana, pues si quiere compártamelo. Sí, hermano, me dice, mire este video, habla un pastor y da unos tips muy buenos. Dije, ay, ¿de qué, hermana? Me dice, mire, da tips muy buenos, dice, bueno, le está diciendo a la gente, bueno, si ustedes se quedan a la gran tribulación, no se dejen sellar. Si ustedes se quedan a la gran tribulación, no se dejen sellar, agarren su teléfono, destruyan su teléfono, tírenlo a la basura y váyanse al monte, váyanse a la montaña, cómprense un radio, cómprense unas pilas y para que estén escuchando. Cuando escuché esas palabras dije, hermana, no me comparta eso, no me lo comparta. Hermano, es que está muy bueno, da varios tips para la gente que se quede. No, hermana, no me comparta eso. Mira, déjame decirte que no vas a aguantar ni 2 noches en la montaña, no vas a aguantar ni 2 noches en la lejanía. Y déjame decirte que donde te escondas el anticristo te va a encontrar. Y cuando te encuentre, hermano, si no te dejas sellar, te va a torturar. Al grado que mejor preferirás morirte. Y la muerte no te llegará a ti. Buscarán la muerte y no la hallarán. Entonces, amado hermano, mientras nosotros, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero, mientras esté pasando aquí la gran tribulación, el gran sufrimiento, déjame decirte que la iglesia nos estamos gozando en las bodas del gran Cordero. ¿Sabes cómo va a ser eso? Imaginas cuando alguna vez se llegó a televisar hace muchos años las bodas en Inglaterra, del príncipe de Inglaterra, algo súper lujoso. Déjame decirte que las bodas del Cordero no se van a comparar con el mejor lujo aquí en la tierra. Vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo viéndole cara a cara, hermano, en esas bodas que van a durar mucho tiempo. Vamos a estar en su presencia. Entonces, hermano, este mensaje es de alegría para los que nos vamos con Cristo. Pero para aquellos que se queden, hermano, a la gran tribulación, yo no te puedo decir como este pastor, o déjame decirte que yo vengo de una iglesia donde el pastor nos decía, ¿sabes qué? Si te quedas, no te dejes sellar. Si te quedas, no te dejes sellar. Y mira, déjame decirte que yo, como tu pastor, yo no le puedo decir a la iglesia, si te quedas, no te dejes sellar. Déjame decirte que porque yo voy a dar cuentas de la iglesia que Dios puso a mi cargo. Y mi anhelo, hermano, es decirle, Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Y uno te puede decir, joven, señorita, si te quedas, hermano, si te quedas, no te dejes sellar. Yo te digo, hermano, no te quedes. Hermana, no te quedes. Señorita, no te quedes. No te quedes, solo dobla tus rodillas. Dile, Señor, perdóname. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Y el Señor te perdona cuando se lo dices de todo corazón. Y si esa misma noche viene Cristo, te vas con Cristo. Yo no te puedo decir, hermano, no te quedes. No, quédate. No te quedes. No, yo te digo, no te quedes. Yo no te puedo decir, si te quedas, no te dejes sellar. No, hermano. Mi anhelo, mi deseo es que todos nos vayamos con Cristo. Aún tú, amiga, amigo que me estás escuchando, lo único que tienes que es aceptar a Jesucristo como tu Salvador y decirle, Señor, perdóname, reconozco mis pecados, Señor, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y déjame decirte que vamos a ser arrebatados con toda la iglesia. Solamente necesitamos doblar rodillas, decirle, Señor, perdóname. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, perdóname con todo nuestro corazón. Mujer, hermana, amiga que nos estás viendo, reconcíliate con tu esposo. Y tal vez me dirás, ¿yo por qué? Si él es el que me grita, él es el que me agrede.
mujer, hermana, reconcíliate con tu esposo. Deja las contiendas, deja los pleitos, deja las iras. Cristo viene, deja tu orgullo, hazlo a un lado. Déjame decirte que Cristo viene y si te encuentra peleando, si te encuentra con tu orgullo, te quedas. Reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tus hijos. Hijos, reconcíliense con papá, con mamá. Padres, reconcíliense con sus hijos. Pidamos perdón, hermano, hagamos a un lado todo orgullo. Déjame decirte que si hay orgullo en nuestro corazón es porque no hemos entendido la palabra de Dios. No hemos comprendido que para que Dios nos perdone nosotros tenemos que perdonar. Es necesario pedirle perdón a Dios, pero también a nuestros semejantes. Con aquellos hermanos que se han levantado como enemigos, con aquellos que hay contiendas, es necesario decirles, ¿sabes qué? Primo, ¿sabes qué? Vecino, perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Y déjame decirte que si en esa tarde viene Cristo, vamos a ser arrebatados juntamente con toda la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú no quieres que tus hijos se queden a la gran tribulación. Dobla tus rodillas, hermana, ora por ellos. El Señor es fiel cuando te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ora por ellos. Es necesario que oremos por nuestros hijos, que le pidamos a Dios, Señor, permite que mis hijos se consagren. Mira, tú no te vas a llevar la educación al cielo, tú no te vas a llevar los títulos al cielo. Y mira, déjame decirte que bueno, todo eso está bien, que nuestros hijos estudien, que se titulen, pero primero es necesario que les enseñemos que busquen a Dios, porque si no, con todo y títulos se quedan a la gran tribulación. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a buscar a Dios. ¿Sabes qué, hijo? Sí, está bien que estudies, pero ¿sabes qué, hijo? Primero es Dios. Y hermano, cuando les enseñamos este principio a nuestros hijos, primero es Dios, primero pon a Dios en tu vida, entonces nuestros hijos son mejores estudiantes. Entonces nuestro Dios Todopoderoso va a permitir que tu hijo se titule, hasta con honores. Va a permitir, hermano, y el Señor lo va a poner por cabeza y no por cola. Lo va a poner por encima y no por debajo. ¿Cuándo? Cuando le demos el primer lugar a Dios. Cuando enseñemos a nuestros hijos a honrar a Dios. Dice la palabra de Dios, yo honro a los que me honran. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hijo, antes de que vayas al celular, antes de que vayas a hacer esto, vamos a orar, hijo. Vamos a orar. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Vamos a poner en las manos de Dios tu vida, hijo. Vamos a poner en las manos de Dios tu vida, hijo. Entonces, amados hermanos, es necesario que les enseñemos a nuestros hijos a buscar a Dios. Y ya todo lo demás, hermano, el Señor se encarga de todo lo demás. Pero primeramente que busquemos a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os será añadido. Amado hermano, es necesario que dejemos el pecado. Es necesario que dejemos la tibieza. Que nos consagremos al Señor, que consagremos nuestra vida al Señor. O no nos vamos en el arrebatamiento, nos quedamos. Es necesario que peleemos por nuestra casa. Es necesario que peleemos por nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre si granjeara a todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre, hermano? ¿De qué le sirve a tu hijo, a tu esposo si gana todo el mundo y al final perdemos nuestra alma? Cristo viene pronto, hermano. Ocúpate de servir a Dios. Ocúpate a servir a Dios, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, bienaventurado al que encuentre sirviendo a su Señor. Bienaventurado aquel que cuando Cristo venga, nosotros le estemos sirviendo a nuestro Señor, hermano. Y aquí hay un pequeño grupo de jóvenes, déjame decirte, en la iglesia. Los de la alabanza, un grupito de jóvenes en la transmisión. Y déjame decirte que estos jóvenes han escogido la mejor parte, servir a Dios. Pudieran estar en sus casas, hermano, acostados viendo la tele, pero ellos escogieron la mejor parte, servir a Dios con todo su corazón. Y alabamos y bendecimos, Señor, la vida de nuestros jóvenes. Y que podamos decir, hermano, yo me voy con Cristo.
Yo me voy con Cristo, yo no me quedo. Y si esta palabra tú la crees, hermano, déjame decirte que el día que Cristo venga, te va a decir, todos nos vamos con Cristo. Pero es importante, hermano, infundirle a nuestros hijos, infundir a nuestra vida el temor a Dios. Cuando el temor de Dios se va de nuestras vidas, amado hermano, cuando el temor a Dios se va de nuestras vidas, déjame decirte que todo el pecado se vuelve aceptable. Y la pregunta, hermano, ¿por qué te quieres ir con Cristo? ¿Por qué te quieres ir con Cristo, joven, señorita? ¿Para qué te quieres ir con Cristo? Hoy tal vez muchos digan, bueno, hermano, es que nos habló de que si nos quedamos y vamos a sufrir y la gran tribulación y va a estar muy feo. Incluso hay un canto de niños que dice, oh hermano, yo no me quiero quedar porque aquí mucho se va a sufrir. Qué triste, hermano, que pensemos así. Yo no me quiero quedar porque aquí se va a sufrir. No, hermano, Cristo viene por una iglesia que le ama. Qué alegre es cuando tú dices, yo quiero irme con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque quiero estar con Él, quiero verle cara a cara, lo amo tanto que ahí, aunque sea, quiero estar ahí a sus pies, quiero estar ahí postrado a sus pies, alabándole, bendiciéndole. Cristo viene por una iglesia que le ama, Cristo viene por una iglesia santificada. Déjame decirte que nuestro anhelo sea estar con el Señor, no por temor, sino por amor a Dios. Su regreso es inminente, hermano. Cristo viene otra vez. Yo quisiera hacer una oración por sus hogares. Quiero hacer una oración por la familia. Déjame decirte, hermano, hermana, que mientras se dice hoy es día de salvación. Cristo viene pronto. Estemos preparados. Esta predicación no es para que te dé miedo. Esta predicación es para que te goces, digas, wow. Ya falta poco para estar en la presencia de Dios. Ya falta poco para que yo y mis hijos salgamos de este mundo donde ya no va a haber violencia, donde ya no voy a tener temor y si los secuestran, si los roban, si los asaltan. ¡Wow! Ya falta poco para estar en la presencia de Dios. Pero que podamos decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé, escojan ustedes a quién van a servir, pero que tú y yo podamos decir, hermano, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bienaventurado aquel que cuando venga el Señor lo encuentre trabajando. Que eso seamos nosotros, hermano, que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir de favor que me acompañe a mi hermano Luciano mientras hago esta oración. Cierre sus ojos, incline su cabeza, dígaselo al Señor, pregúntate, si Cristo viene ahorita, ¿me voy, me quedo? ¿O no sabes? Déjame decirte que si no sabes, lo más seguro es porque no estás seguro de tu salvación. Dice la palabra de Dios, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si te dijeron que la salvación no se pierde, es mentira, hermano. Dice la palabra de Dios, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Y si tú tienes dudas de tu salvación, si tienes dudas de que te vas, no te vas, hoy es el momento que le digas, Señor, quiero reconciliarme contigo. Ahorita no tienes nada que hacer, hermano. No tienes que pasar 7 años de la gran tribulación o 3 y medio de paz, supuestamente paz, y 3 años y medio de gran tribulación. Déjame decirte que no los vas a aguantar. Lo único que necesitas ahorita es decirle, Señor, perdóname. Señor, reconozco, Señor, que te he fallado. Perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Señor, perdóname porque no he instruido a mis hijos. Perdóname, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si Cristo viene, te vas con Cristo. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Señor, en esta mañana, Señor, vengo, Señor, a pedirte, Señor, por tu iglesia, Señor. Señor, permítenos decir, como dijiste tú, Señor Jesucristo, de todos los que me diste, ninguno se perdió, Señor. Un día, Señor, yo voy a dar cuentas por la iglesia que tú has puesto a mi cargo. Pero un día, Señor, también cada papá, cada mamá va a dar cuenta por sus hijos. Vamos a dar cuenta delante de ti, Señor. Y permítenos, Padre Celestial,
que podamos dar buenas cuentas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona si no he instruido bien a mis hijos, a mis hijas. Perdóname, Señor, hoy en esta mañana lo reconozco. Perdóname, Señor, ilumíname. Guíame, Padre Celestial, para guiar a mis hijos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Toma tu iglesia, Padre Celestial, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a que cuando tú llegues nos encuentres trabajando por ti. Ayúdanos a ganar almas. Ayúdanos a predicar el evangelio de verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados, porque aún en los últimos tiempos, si fuere posible, aún a los escogidos se engañarán. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a escudriñar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toma tu iglesia, Señor. Toma tu iglesia, Padre Celestial. Y como dice aquel canto, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, Señor. Permítenos amarte, Señor. Permítenos amarte con todo nuestro corazón. Padre, perdona nuestros pecados. Te lo pido, Señor, te lo ruego. Bendice los hogares, bendice las familias que nos están viendo a través de esta transmisión. Te lo pido muy humildemente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.